agradable y perfecta. Amén, ¿verdad? Si nosotros andamos, ¿verdad? Si somos obedientes a la palabra del Señor, ¿verdad? Como dice la palabra, si somos renovados, si somos transformados, si presentamos nuestros cuerpos, ¿verdad? Santos delante del Señor. Y si estamos en comunión con el Señor, ¿verdad? Si obedecemos su palabra, entonces vamos a saber cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? De esa manera sí vamos a saber nosotros cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere que yo haga, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros estamos en comunión con el Señor, leyendo su palabra, obedeciendo su palabra, entonces nosotros vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros sabemos y conocemos cuál es la voluntad de Dios, entonces vamos a hacer decisiones correctas, ¿verdad? Vamos a hacer decisiones correctas. Pero si nosotros no entendemos cuál es la voluntad de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer decisiones, ¿verdad? Malas decisiones, ¿verdad que sí? Especialmente los jóvenes, ¿verdad? Imagínense los jóvenes en esta edad de digamos 17, 18, 19 años. Si ahorita en esa edad no hacen decisiones correctas, ¿verdad? Si no hacen decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, van a pagar ¿qué? Las consecuencias de sus decisiones de hoy más adelante, ¿verdad? ¿Cuántos de los adultos que están acá, yo no lo digo por nadie más, lo digo por mí, hemos tenido que pagar consecuencias de nuestras decisiones, de nuestros errores, por no haber hecho decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios? Entonces la regamos, pero bien regadas, y hasta el día de hoy muchos estamos pagando consecuencias, ¿verdad? De nuestros errores. El Señor nos perdona, claro que nos perdona. Cuando nosotros pecamos, la Biblia dice que abogado tenemos para con Dios, ¿verdad? El Señor nos perdona y nos recibe y nos abraza y nos consuela. Pero ¿sabe qué? Las consecuencias están ahí. Y las consecuencias están ahí, ¿verdad? Entonces, por eso, jóvenes, tienen que hacer decisiones correctas, ¿verdad? Saber y conocer cuál es la voluntad de Dios y así poder hacer las decisiones correctas en nuestra vida. El texto que estaba leyendo de Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras, dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Quiénes son los que van a ver las buenas obras de nosotros? ¿Quiénes? Los hombres. Ellos nos están viendo a nosotros, cómo andamos, cómo actuamos, cómo nos movemos, a dónde vamos, qué hacemos, cómo hablamos. La gente está viendo, ¿verdad? Y entonces, y aquellos que van a ver nuestras buenas obras, nuestro testimonio, nuestras actitudes, entonces van a glorificar a Dios por nuestro comportamiento, por nuestro testimonio, ¿verdad? Así como cristianos, como creyentes, tenemos que dar nosotros buen testimonio, ¿verdad? Con nuestra vida. Oh hombre de Dios, sigue diciendo Pablo, ¿verdad? En otras palabras le dice a Timoteo que los otros hombres de los cuales hemos estado hablando no son de Dios, ¿verdad? De esos hombres que Pablo le ha estado hablando a Timoteo, ellos no son de Dios. Por eso hacen toda esa clase de pecado. Por eso hacen todas esas cosas, ¿verdad? Pero tú, Timoteo, le vuelve a decir, tú no eres como ellos, ¿verdad? Nosotros no somos como los del mundo, ¿verdad? No somos como los pecadores, somos diferentes. Y entonces como somos diferentes, vamos a vivir diferente, ¿verdad? Los del mundo. Si alguien puede leer Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:14. Pablo le está hablando a estos hombres desobedientes que tropiezan con la palabra. Miren cómo les dice. Dice, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. 2:14.
Primera de Pedro, ¿eso dice? Sí. Ay, creo que lo noté mal. Bueno. Pero miren cómo le dice Pablo, el 2 que dice, hermana. Desechando pues toda maldad, no el 1. Desead como niños recién nacidos. Amén. Amén. Lean. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. ¿Y el otro que dice? En 2 de Pedro 2:14, ¿se lo leo, hermano? ¿Sí? Dice, tienen los ojos Ese, hermana, ese tienen los ojos llenos de adulterio. Amén. No se sacian de pecar. Así es. Seducen a las almas inconstantes. Ajá. Tienen el corazón habituado a la codicia y Ajá. son hijos de maldición. Amén. Fíjese, mire lo que le dice Pablo, ¿verdad? A estos hombres, ¿verdad? Que no son de Dios, que no, que son pecadores. Así, que feo, ¿verdad? Se oye. Pero nosotros no somos como ellos, ¿verdad? Nosotros somos como diferentes, ¿verdad? Y el 20 que dice, Ciertamente, ahí mismo, ¿verdad? creo que sí, a ver, léalo, hermano. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo Ujú. por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, Amén. enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Amén. Quiere decir que si nosotros, ¿verdad? Como cristianos, nosotros que ya conocemos al Señor, que ya somos redimidos y lavados por su sangre, nos volvemos otra vez atrás, después de haber conocido y experimentado la presencia, la gloria, las bendiciones de Dios, ¿verdad? Y nos volvemos atrás, venimos a hacer, ¿qué dice el texto ese? Peor, ¿verdad? Sí. Venimos a ser peor, dice, ¿verdad? Su postrer estado viene a Su ser vestido peor. estado viene a ser peor que el primero, ¿verdad? Así que Dios nos guarde, Dios nos cuide a nosotros que estamos aquí de apartarnos, ¿verdad? De este camino, de abandonar este camino, porque el peor, vamos a ser peor desde cuando venimos al Señor, a los pies de Cristo, ¿verdad? Dice que se le meten, no sé, como 7 demonios más, ¿verdad? Venimos a ser peores, con una mente reprobada, con una mente tremendo, ¿verdad? Y dice el 21, ¿qué dice el 21, hermana? Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Amén, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra. Lo mejor le hubiera, le hubiera sido no haber conocido del Señor. Mire lo que dice el ¿Verdad? 22. Ajá. Y sigue el 22. Dice el 22, ¿qué dice, hermana? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Ujú. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Qué feo, ¿verdad? Mire, el perro vuelve al vómito. Así compara a Dios al que se aparta del camino del Señor. Como la puerca, como la marrana lavada, perfumada, otra vez se vuelve a revolcar al lodo. Al lodo. ¿Verdad? Es la palabra de nosotros. Al lodo. El lodo. El lodo. El soquete. El soquete. Vuelve a ensuciarse otra vez. Y yo estaba, bueno, nomás mejor se lo voy a leer porque según yo me lo sé, pero después se me olvida. Mire esta, bueno, dice aquí, mire, dice, un criador de cerdos estaba seguro de que podía, si no lo oyen no lo van a entender, dice, un criador de cerdos estaba seguro de que podía cambiar los hábitos de un cerdo si lo criaba desde pequeño en un ambiente limpio y confortable. Acostaba al pequeño cerdo en sábanas limpias, lo bañaba y lo perfumaba diariamente. Lo mantenía en jardines verdes y le daba de comer en platos de porcelana. Cuando el cerdo creció y para ver si había cambiado, lo soltó en un campo donde había un mugroso chiquero. ¿Y qué creen que hizo el cerdo? Porque era su hábitat. Esa es la naturaleza del cerdo, va a vivir ahí en el lodacero, a vivir ahí en el charco, vivir ahí en la lodazal. ¿Qué más le dimos nosotros? Ahí en el fango, va, en el chiquero, en la ñanga. Esa es la naturaleza del cerdo.
chiquero ahí en el lodo, ahí revolcándose ahí. Ya. Esa es la naturaleza del cerdo, ¿verdad? Del marrano. Y entonces, por eso, aunque el dueño de este cerdito trató de lavarlo, a perfumarlo y darle todo lo mejor, pero nomás le abrió la puerta ahí y vio el charco y se fue a revolcar en el charco. ¿Verdad? Esto es lo mío. O sea, no importa, ¿verdad? Entonces, así es lo mismo con nosotros también. Decidieron hacer la comparación. Es la comparación, ¿verdad? Cuando Que la persona no ha nacido de nuevo, vuelve. así es, ¿verdad que sí? Entonces, mire Dios cómo compara, ¿va? Para que a nosotros nos entre acá, ¿verdad? No tiene el temor de regresar otra vez atrás. Amén, ¿verdad? Que nosotros entendamos el peligro, ¿verdad? De nosotros apartarnos del Señor. Y que sabe que es bien importante que con nuestra propia fuerza no vamos a poder, ¿verdad? Porque nosotros miramos gente de que con su propia fuerza, ellos, por ejemplo el alcohólico, él trata con su propia fuerza, con su propio dominio, según él, de tratar de dejar el vicio, ¿verdad? Y lo logra tal vez por un tiempo, pero después que como que se cansa, como que pues no puede, con su fuerza no puede, necesita el poder de Dios para cambiar verdaderamente. Amén. Nosotros no podemos con nuestra propia fuerza, ¿verdad? Necesitamos del Señor cada día. Si nosotros estando en la iglesia necesitamos cada día estar pidiéndole al Señor que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, que nos aparte de lo malo, que nos aparte de toda tentación, ¿verdad? Porque sabemos que solos no podemos, porque esta carne es que como unos cuando caen, dice, ¿verdad? Es que la carne es débil. Cuando caen, es que la carne es débil, ¿verdad? Por eso fue, ¿verdad? Si la carne es débil, dice la Biblia, pero el Espíritu está, ¿qué? Dispuesto, ¿verdad? Y tenemos un Espíritu Santo, amén. Y tenemos un Espíritu Santo que nos guía, ¿verdad? Y tenemos un Espíritu Santo que nos dirige, ¿verdad? A toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos mantenemos pegados a la palabra de Dios, pegados al Señor, ¿verdad? Estamos en una constante comunión, no nos vamos a perder, ¿verdad? Vamos a hacer decisiones de acuerdo a la voluntad del Señor. Primera de Pedro 2:9. ¿Qué somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Mire lo que somos nosotros, Amén. ¿verdad? Eso somos nosotros en Cristo, ¿verdad? Esos somos los que hemos conocido y recibido al Señor como nuestra salvación, como nuestro Salvador. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Para que anunciéis las virtudes, las maravillas, las promesas, las bendiciones de Dios, ¿verdad? Y para anunciar, ¿verdad? Lo que Dios tiene para las almas que no le conocen, ¿verdad? Para que seamos luz en medio de las tinieblas. A eso los ha llamado el Señor, a hacer luz. Pero para hacer luz vamos a tener que huir de las tentaciones, huir del pecado, ¿verdad? Huir de todas esas cosas, ¿verdad? Para entonces poder ser luz, ¿verdad? Porque ¿qué dice que una fuente no puede dar qué? ¿Ah? ¿Verdad que no puede? No puede, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros huir de esas cosas. Y huye de esas cosas, le dice Pablo a Timoteo. Y en los versículos anteriores, Pablo habla aquellos que codician, ¿verdad? Las cosas malas, aquellos que persiguen lo malo. Y nosotros que insisten en perseguir y perseguir y perseguir y en vivir en el mal. Y entonces a nosotros Pablo nos insta, ¿verdad? A través de la palabra, Dios dice, persigue, porque de nada sirve que nosotros dejemos, como dicen, lo malo, ¿verdad? Dejemos lo malo y no hagamos lo bueno, ¿verdad? Tenemos que persistir en buscar lo bueno, en llenarnos de lo bueno, ¿verdad? Porque mucha gente cuando vienen en los caminos de Dios, sí, aceptamos al Señor como nuestro Salvador y todo, y ya, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es persistir en buscar lo bueno,
persistir en buscar su palabra, persistir en llenarnos del Espíritu Santo, de la presencia del Señor, para poder entonces nosotros huir de todas estas cosas que Pablo, ¿verdad?, está hablando. Y cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nosotros tenemos que abandonar, de qué nosotros tenemos que huir, de qué nosotros tenemos que alejarnos, de quiénes nos tenemos que alejar, de qué amistades nosotros tenemos que dejar, ¿verdad? Amén. A dónde no debemos ir. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que tiene que abandonar, ¿verdad? A qué nosotros tenemos que correrle, porque si nos quedamos ahí, ¿verdad?, contemplando el pecado, la tentación que viene, entonces vamos a caer, ¿verdad? Vamos a tropezar. Entonces, por eso Pablo está siempre instándole a Timoteo, pero tú, hombre de Dios, huye. Y nosotros agarremos lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Pero tú, Ana, huye. Tú sabes de lo que tienes que huir. Tú sabes de qué tú tienes que correr, ¿verdad? Amén. Cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad?, de qué es lo que nosotros tenemos que abandonar, ¿verdad? Que no le abrimos la puerta al enemigo para que el enemigo entre y venga y destruya nuestra vida, ¿verdad? Porque dice la palabra que él anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Y él no respeta a nadie, ni a blanco, ni a moreno, ni a gordo, ni a flaco, ni a rico, ni a pobre, él va y ataca con todo. Él quiere destruir, es lo que él quiere destruir. Y si nosotros le abrimos la puerta un poquito, olvídese, entra y destruye. Por eso tenemos que estar siempre alertas. Vamos a leer primera de Pedro 2, 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Ahora Romanos 13:12. Hay que desear, dice, como niños recién nacidos, la leche. Vea, esos niños cuando están recién nacidos y que hacen hambre, ¿qué pasa con ellos? Que tienen hambre, ¿qué hacen? ¿Cómo lloran, verdad? Y lloran por esa leche. Lloran por esa leche. Y no paran de llorar hasta que le ponen la pacha ahí. Así dice el Señor que tenemos nosotros desear, ¿verdad? Las cosas de Dios, ¿verdad? Como los niños desean esa leche. Así tenemos nosotros que desear. Amén. 13:12 dice, ¿verdad, hermano? Sí, de Romanos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿El 13? Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. ¿De qué manera nosotros podemos proveer para los deseos de la carne? ¿De qué manera podemos proveer para los deseos de la carne? Por ejemplo, hay uno que dice que por ejemplo, alguien que es alcohólico o que le gustaba tomar y todo eso, y tiene una botella por ahí en la cocina, ahí escondidita ahí o algo así. ¿Qué está haciendo? Tiene la tentación. Está la tentación, ¿verdad que sí? Entonces, de esa manera, ¿verdad? O a los hombres que les gustan las mujeres o que son coquetos o enamorados, ¿verdad? Y los ojos se le van, ¿verdad? Para donde no se le deben de ir, ¿verdad? De esa manera, ¿verdad que sí? Por eso dice la palabra, no proveáis para los deseos de la carne. Y hay muchas cosas que si nosotros le proveemos con un poquito, ¿verdad? Ya, olvídense, ya el enemigo entró y nos destruyó, ¿verdad? Por eso dice la palabra, no proveáis. ¿Verdad? Dice la palabra, ese texto que dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, pero el primero, antes de ese, ¿cuál es ese?
Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y de vosotros, pero está otro, ¿va? Someteos pues a Dios. Y resistir al diablo. Someteos pues a Dios, ¿verdad? Resistir al diablo. Resistid al diablo y el que va a huir es Él. Y él huirá de nosotros. Él huirá de nosotros, dice. Ya nosotros no vamos a huir de Él, va a huir de nosotros. Amén. Pero tenemos que primero, ¿qué dice? Someteos. Si nos sometemos a Dios y a la palabra y al Espíritu Santo, lo vamos a someter, ¿verdad? Y entonces, ¿sabe qué? El diablo va a huir. Él es el que va a salir por esa puerta. No nosotros, sino que Él. No va a entrar, no, que va a salir. Sí, va a No salir. hay nada imposible para el Señor. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros podemos decir, esto me gusta a mí, pero si no lo sometemos al Señor y le pedimos al Señor que nos quite aquello que nos está haciendo mal a nosotros, el Señor nos lo va a quitar. Pero si le pedimos de corazón, mira Señor, yo siento esto, pero tú tienes el poder para quitármelo, el Señor lo hace. Así Yo les es. digo aquí a los hermanos que yo cuando me casé con mi esposo, yo no lo conocía bien, pues, vea, cuando uno se casa recién, uno se conoce, Sí. y al tiempo pues uno se va conociendo. Entonces yo era enojada cuando recién que me casé, pero yo decía, no es posible que yo sea así, vengo de la iglesia. Le decía, y era saliendo de la iglesia, yo como que buscaba por qué pelear, ¿verdad? Buscaba. Y el hermano bien tranquilo. Yo le decía al Señor, no es posible, Señor, que mi esposo es tan tranquilo y yo sea así, Señor. Quítame esto que yo siento. Y ahora Y es el súper Señor, tranquila. yo soy tranquilísima. Pero yo lo sometí al Señor. Así Y le es. dije, no es posible, Señor, que yo sienta esto. ¿Verdad? Quítame todo lo que me estoy. Y después, ¿qué dijo el diablo? No, con esta no puedo. No. ¿Verdad? Porque huyó, porque se sometió. Y ya, yo creo que con el, bueno, ya vamos a estar, ya, yo con esto Pero si termino. estamos, hermana, acariciando aquello que a mí me gusta Eso. esto y que a mí me gusta y no lo queremos sacar, Así mira, es. ahí el peligro. Ahí, por eso tenemos que, mejor que digan aquí corrió que qué, que aquí quedó, ¿verdad? Entonces, a correr se ha dicho. Y en la Biblia está un hombre que corrió. ¿Cuántos saben quién es ese? Bueno, ese José a mí me encanta porque, mire, dice la Biblia que tenía apenas 17 años. Bueno, y este hombre, él tenía como quien dice pretexto, ¿verdad? Tenía pretextos y tenía, digamos, como razones para poder haber hecho lo que la mujer quería. Mire, era un muchacho que había sido desechado, despreciado, odiado de los hermanos, ¿verdad? Ofendido, ¿verdad? Fue vendido. Dice que cuando José venía, el papá lo mandó a este hombre a buscar a sus hermanos, ¿verdad? Así que porque andaban allá dándole de comer al ganado y entonces José sale y bueno, la historia es larga de José. Total que José llega y cuando lo vieron los hermanos de lejos, dice que ahí viene el soñador, matémoslo. Lo querían matar, lo odiaban a José, ¿verdad? Y dice que lo metieron a una cisterna, bueno, de ahí no les convino, lo vendieron a los ismaelitas. Y cuando este hombre llega a donde Potifar, dice que ahí a pesar que él fue vendido como esclavo y llegó a la casa de Potifar como esclavo, a trabajar como un siervo, como un esclavo, como lo último ahí, ¿verdad? Pero dice que Dios estaba con José, ¿verdad? Y que todo lo que José hacía era que prosperado. Y dice que le cayó tan bien José a Potifar, que Potifar le dio que él era el administrador de la casa, del ganado, de las tierras, de sus negocios, de todo lo que había ahí. José era el brazo derecho, él era el administrador. Solo una cosa no tenía que tocar ni nada, que era su mujer, ¿verdad? Y fíjese que, bueno, José llega a esa casa y él trabaja y la Biblia dice que José era feo, ¿verdad? Feo. ¿Verdad que sí? No, dice que era hermoso, que era bello, guapo. Quizás tenía el six pack bonito el hombre. Y a la mujer, mire, y el diablo mentiroso, dicen que a la mujer se le iban los ojos con él y andaba, mire, esto es bien importante, cada día lo acechaba, dice la mujer, cada día se anda el diablo con nosotros, cada día tratando y acechándonos que nosotros pequemos y que nosotros hagamos, ¿verdad? Para que caigamos de la gracia de Dios. Dice que la mujer cada día, acuéstate conmigo, acuéstate. ¿Y qué dice que José, qué hizo José? Huyó. Dice que un día, ¿verdad? La mujer se enojó tanto que le dijo a José, bueno, ahora sí, hoy es tu día.
Y ella dice que lo agarró, ¿verdad? Y todo. Y José le decía, pero ¿cómo yo voy a pecar, verdad? Contra Dios, primeramente. ¿Y cómo yo voy a hacer esta cosa, verdad? Con mi amo. Si él me ha confiado todo en mis manos, ¿cómo yo le voy a fallar, verdad? Pero fíjense que José pudo haber dicho, ¿verdad? Pudo haber dicho, no, pues si yo aquí estoy de esclavo, si esta es mi patrona, yo voy a hacer lo que mi patrona me pide, ¿verdad? Si no, me van a correr. Y podía haber sido un hombre amargado, ¿verdad? Por su pasado, ¿verdad? Por toda la injusticia que él había vivido en su casa. Podía haber sido un hombre amargado, un hombre que, fíjense que